Buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que hayan tenido una bonita semana, que les haya ido bien en sus tareas y en todas sus labores. En esta semana vamos a dar inicio con una nueva unidad, que es la física moderna, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta semana. Les comparto. Perfecto. Vamos a ver acerca de lo que es la física moderna. Vamos a ver temas, lo que son un sistema de referencia relativos de la mecánica clásica, limitaciones de la física clásica, radiación térmica del cuerpo negro, efectos fotoeléctricos, efectos atómicos y mecánica cuántica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Pero en esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar en lo que es el sistema de referencias y la relativa en la mecánica clásica, ¿sí? Eso es en lo que nos vamos a centrar esta semana. Ok, vamos a partir de sistemas de referencia que decimos. El pasajero de un tren que sale de una estación observa a los bancos de dicha estación y tiene la sensación de que estos se mueven. Sin embargo, el otro pasajero situado en un ende de bancas está en reposo. Esto es así porque el movimiento de un cuerpo depende del sistema de referencia escogido, pero son iguales todos los sistemas de referencia. Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo en donde está el sistema referencial de inercial y el sistema de referencia no inercial, ¿sí? Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice: un observador cero sentado en el edén de una estación observa una pelota en reposo sobre el suelo de un vagón de mercancías. Sentado en el vagón, un observador cero ve la misma pelota cuando el tren se pone en movimiento, ¿sí? Es decir, vamos a tener dos diferentes situaciones, ¿sí? Es decir, vamos a tener la primera, lo que es la referencia de inercia, vamos a tener a este observador que está viendo obviamente la pelota, ¿sí? Ahora, en el otro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el observador que está al otro lado, pero este está viendo la pelota que está casi a su lado, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? En el primer caso, el observador cero ve que una pelota permanece en reposo hasta que el tren ejerce fuerza sobre ella y lo arrastra, ¿sí? Es decir, está la pelota sobre el tren y cuando el tren va en camino, ¿qué va a hacer? La pelota va a ir en movimiento. A ver, la estación del sistema inercial o el observador cero recibe el nombre de observador inercial, ¿sí? En estos sistemas inerciales se cumple la primera ley de Newton, perdón, o principios de inercia. Las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son las fuerzas reales, es decir, fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton y tienen reacción. Todos los sistemas inerciales están en reposo o en respecto a otros sistemas inerciales, ¿sí? Es decir, esta aquí se mantiene, ¿sí? Hasta que el tren se mueve, obviamente la pelota va a moverse. ¿Qué nos dice en el siguiente? Que el observador cero ve que una pelota se pone en movimiento y retrocede sin que afe- afectúe ninguna fuerza sobre ella. El tren de un sistema no inercial y el observador cero es un observador no inercial. En los sistemas no inerciales no se cumple la primera ley de Newton o el principio de la inercia. Aparecen fuerzas ficticias caracterizadas por no tener reacción, es decir, por no cumplir la tercera ley de Newton o que es la ley de acción y reacción.
Todos los sistemas no inerciales están acelerados respecto a cualquier sistema inercial, ¿sí? Como les decía, este se mueve todo. Este de acá al moverse, ¿qué hace? Se mantiene en el mismo lugar, ¿sí? No hay ningún movimiento. Vamos a hablar de la relativa en la mecánica clásica, que nos dice, un pasajero en una nave espacial se despierta en su cabina y al mirar a su alrededor, si la cabina no tiene ventanas al interior, ¿cómo averigua si la nave se mueve a velocidad constante o si está en reposo? La solución a esta pregunta la encontramos en el principio a la relatividad enunciada por Galileo Galilei en 1564 y 1649 en el siglo XVII. Hablamos que cualquier experimento mecánico realizado en un sistema de reposo se desarrollará exactamente igual a un sistema que mueva a la velocidad constante con la reacción al principio, ¿sí? Dice que de este principio se deduce que no podemos distinguir si un sistema de referencia está en reposo o si se mueve a velocidad constante. Solo podemos conocer si se mueve o permanece en reposo en la reacción en otro sistema de referencia. Además, nos permite asegurar que otros sistemas inerciales son equivalentes. Eso es lo que nos dice la relatividad clásica de Galeano. Ahora, vamos a ver cuáles son las transformaciones de Galileo. ¿Qué nos dice? ¿Cómo hacemos las transformaciones? Nos dice, una nave espacial se acerca a la Luna con MRU. Su capitán conoce la trayectoria de la Luna respecto a un sistema de referencia física en la Tierra, pero quiere calcular la trayectoria de la Luna con su nave como sistema de referencia. ¿Cómo efectuará esa transformación? Las ecuaciones de transformación de Galileo permite a un observador cero, sistema de referencia inercial, interpretar la información que llega procedente del observador cero, ¿sí? Sistema de referencia inercial S. Y viceversa. Consideramos que la ampliada de S se aleja con velocidad del vector U de S. Así, las transformaciones de Galeano va a ser igual. X va a ser igual a X menos U t, Y va a ser igual a Y, Z va a ser igual a Z y la ampliada de T va a ser igual a T. En resumen, la ecuación vectorial va a ser igual a la ampliada del vector R, todo eso por la ampliada de T, igual a el vector R por T menos el vector U por T, donde T va a ser igual a T, ¿sí? Eso es lo que vamos a tomar como referencia. Vamos a ver este cuadro que nos dice. El observador cero se aleja con una velocidad del vector U respecto al observador cero, ¿sí? Tenemos el vector U respecto al vector cero. En el transcurso del tiempo es igual para todos los sistemas si escogemos t de base cero igual a t igual a cero o t igual a t, ¿sí? Cuando t y la ampliada de t igual a cero, ambos sistemas de referencia coinciden, ¿sí? Para simplificar el movimiento relativo del lugar a lo largo de los ejes XX, acá los ejes XX, por lo tanto, Y va a ser igual a Y, ¿sí? La parte de acá arriba. Y Z va a ser igual a Z. El momento que T,
la reacción entre las posiciones entre estas dos posiciones va a ser igual a 0, 0. Por lo tanto, X va a ser igual a U por T, ¿sí? Y también la ampliada de X va a ser X menos U por T. Vamos a ver las transformaciones de velocidad y aceleración de Galiano. ¿Cómo calculamos? Hemos hallado la relación entre las posiciones de un móvil en dos sistemas de referencia inercial. Vamos ahora a la relación entre las velocidades. Es decir, para ello derivaremos la ecuación vectorial de las transformaciones de Galileo respecto al tiempo. Tendremos en cuenta que el tiempo es el mismo para ambos observadores, tanto para el primero como para el segundo, y que U es el constante. Entonces, como fórmula vamos a tener que el vector B va a ser igual al vector B menos el vector U, ¿sí? En esta ecuación vectorial recibimos el nombre de fórmula clásica de adición de velocidades. Ahora, ¿qué nos dice? Derivamos la fórmula clásica de adición de velocidades con respecto al tiempo para hallar la relación entre la aceleración. Es decir, la fórmula que teníamos anteriormente, le vamos a transformar en lo siguiente. Vamos a tener D sobre el vector B, perdón, D por el vector B sobre D sobre T por T va a ser igual a D por el vector B sobre D del vector T, igual a D por el vector B, todo esto sobre D por T menos D por el vector U, todo eso sobre D por T. Y nos va a dar como resultado D por el vector B sobre D por T menos 0, ¿sí? Y vamos a tener la ampliada de A que va a ser igual a A. La aceleración de un cuerpo tendrá el mismo valor que todos los sistemas inerciales, ¿sí? Y por último, ¿qué podemos decir? Por último, la aceleración y la masa no varían al pasar de un sistema de diferencia inercial a otro. Es decir, deducir que la fuerza media de los sistemas de referencia tampoco varía, como la ampliada del vector A va a ser igual al vector A y la ampliada de M va a ser igual a M. Entonces tenemos que la ampliada de la masa por el vector A va a ser igual a la masa por el vector A. Por lo tanto, tendríamos la fuerza, el vector F igual a el vector F. Todos los observadores inerciales miden la misma fuerza de aceleración para el cuerpo, aunque registren trayectorias diferentes. Es decir, en todos los sistemas inerciales se cumple la segunda ley de Newton. Y dada que todas las fuerzas son iguales, también son los pares de fuerza acción-reacción, por lo que también se cumple la tercera ley de Newton. Observa que el tiempo, la masa, la aceleración y la fuerza son magnitudes que no cambian cuando pasamos de un sistema inercial a otro. Por eso reciben el nombre de invariantes de Galileo, ¿sí? En este caso, en este tema, lo que es de transformaciones, ¿qué nos quiere decir? Que tanto el tiempo, masa, aceleración y fuerza no van a cambiar, ¿sí? Sino se van a mantener y le vamos a llamar invariantes de Galileo. Como consecuencia también tenemos que son invariantes de Galileo
los intervalos del tiempo y la distancia entre dos puntos fijos. Ahora, para poder entender mejor lo que se les está explicando, vamos a ver los siguientes ejercicios, ¿sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Un tren entra en una estación con una velocidad, vamos señalando, velocidad de 8 kilómetros por hora. En el interior de uno de los vagones, un pasajero camina con una velocidad, vamos a ver, un pasajero camina con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Igual tenemos velocidad de 2 kilómetros por hora respecto al tren y la dirección y el sentido de este. Calcula. Literal A, vamos a calcular del pasajero observa por una señora que está sentada en ese vagón y por el jefe de estación situada en LD. Ahora, como literal B nos dice que debemos ver las velocidades anteriores en el caso de que un pasajero camine en sentido contrario al movimiento del tren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La señora sentada en el vagón está en reposo en un sistema S. Por lo tanto, se observa que el pasajero tiene una velocidad de 2,0 kilómetros por hora, ¿sí? Aquí está, vamos a decir, este es el vagón del tren. Nos dice que aquí hay una señora que está sentada. Este es el pasajero que camina a 2 kilómetros por hora. Para allá la velocidad observada por el jefe de estación aplicamos la adicción clásica de velocidad. Entonces vamos a tener el vector b va a ser igual al vector e menos el vector u. Y también vamos a tener que el vector b va a ser igual al vector b más el vector u, ¿sí? Entonces tenemos el primero vale 2,0 kilómetros por hora, nos dice más la velocidad del tren que sería 8 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces va a ser igual a vector b va a ser igual a 10 kilómetros por hora. Esa ha sido la velocidad observada, ¿sí? Ahora vamos al literal B que nos dice. La velocidad observada por la señora en el sistema es. Como nos dice que va a ir en sentido contrario, ya no se va a ir hacia adelante, sino se va a ir hacia atrás, ¿sí? Es por eso que le vamos a poner en negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a utilizar la misma fórmula, pero esta va a ser negativa, ¿sí? Nos dice menos 2 kilómetros por hora más 8 kilómetros por hora va a ser igual a 6,0 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver el ejemplo 2. Antes de déjeme le señalo la respuesta, ¿cuál fue? Sería la primera, literal A, y esta sería literal B. ¿Qué nos dice el segundo ejemplo? Un bote navega por un río con una velocidad de 5,7 metros sobre el nivel del mar respecto al sistema de referencia de la orilla y de 7,5 metros. Respecto al sistema de referencia es la ampliada de S del río. Si la orilla de las trayectorias del bote y del río son paralelas, A determina la velocidad relativa del río respecto a la orilla. Y B si el bote recorre 100 metros respecto a la orilla. ¿Qué distancia ha recorrido respecto al río? Entonces vamos a tener dos vectores.
vamos a tener el vector 1 que equivale a la velocidad 1 que equivale a 5,7 y la otra que sería la ampliada de 7,5 y nos dice que recorre 100 metros. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Consideramos solo la dirección del movimiento y aplicamos la fórmula clásica de la adicción de velocidades. Vamos a utilizar la misma fórmula que se utilizó anteriormente. Es decir, vamos a tener la ampliada de la primera menos u, es decir, sería 5,7 menos 7,5. Va a ser igual a u, va a ser igual a menos 1,8 metros sobre el nivel del mar. El signo negativo indica que el sentido de avance del río respecto a la orilla es contrario al sentido del avance del bote respecto a ella. Es por eso que nos sale en negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda que nos dice. Primero hemos de calcular el tiempo transcurrido. Para ello, suponemos que x de base 0 igual a la ampliada de x de base 0 igual a 0 y aplicamos la ecuación de MRU en el sistema S. Entonces, ¿cómo tenemos qué fórmula utilizamos? X va a ser igual a B por T, ¿sí? Entonces tenemos que T va a ser igual a 100 sobre 7, perdón, 5,7 metros sobre S. Simplificamos metros se va y nos queda 100 que divide a 5,7 S. Y nos da como resultado 17,54 S. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación nuevamente de MRU en el sistema ampliado. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Va a ser igual a x igual a b por t. Entonces tenemos que b equivale a 5,7, lo vamos a multiplicar por 17,54 y nos da igual a 131,6 metros. Es decir, si el bote recorre 100 metros respecto a la orilla, la distancia recorrido con respecto a la orilla es de 131,6 metros. ¿Sí? Nos dice las transformaciones inversas permiten al observador cero interpretar las mediciones efectuadas por el medidor de la ampliada de cero, ¿sí? Se deduce en transformaciones conocidas si tienen en cuenta que el observador cero, quien se mueve con la velocidad opuesta a la negativa del vector u respecto a la ampliada cero. Entonces vamos a tener como fórmula b igual a el vector b más el vector b. Se deduce las transformaciones inversas en la posición R, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados, en cuanto a lo que son transformaciones, ¿sí? En cuanto a lo que es la relativa de la mecánica clásica y sistemas de referencia. Esto ha sido la clase de esta semana. Ya la semana siguiente estaremos viendo ya otro tema. Estaremos viendo lo que son las limitaciones de la física clásica, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Mm. Eso, mis estimados, ha sido la clase de hoy. Les deseo suerte en el examen, que todo les vaya bien, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda que tengan, no se olviden, me escriben para yo poderles ayudar y a despejar sus dudas. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.